La historia de Club Atlético Boca Juniors. El club fue creado por los hijos del barrio de La Boca, lugar portuario de esforzados inmigrantes llegados de distintos lugares del mundo. Los italianos, en su mayoría genoveses, formaban el corazón de este sector de Buenos Aires. A principios de siglo todo el barrio de La Boca olía a fugazza y faina, y muchas pizzerías de la zona gozaban de un gran prestigio en uno de los sitios más populares de Buenos Aires, a orillas del río de la Plata, La Boca. El lunes 3 de abril de 1905, 5 jóvenes se reunieron en la vivienda de uno de ellos con el gran propósito de fundar un club de fútbol. La vivienda en la que se llevó a cabo fue la de Esteban Baglietto. Los otros 4 invitados eran Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Juan y Teodoro Farenga. Luego de varias horas de deliberaciones y a raíz del aumento en el tono de las discusiones, el padre de Baglietto expulsó de la casa a su hijo y a los otros jóvenes, quienes siguieron con el firme proyecto en la hoy histórica, para los boquenses, Plaza Solís. Sobre un precario banco de ese lugar de espacios verdes, comprendido por las calles Olavarría, Suárez, Gaboto y Ministro Brin, fue donde nació la institución deportiva más popular de la Argentina hasta el día de hoy. Historia de Club Atlético Boca Juniors. El nombre del club fue uno de los puntos que más problemas generó entre los 5 jóvenes. Después de pasar por docenas de variantes, uno de los fundadores tuvo la idea más acertada: ponerle al club el nombre del barrio Boca. El joven Santiago Sana hizo una salvedad: agregarle a ese primer nombre la palabra Juniors para darle de ese modo un toque inglés que le aportaba algo más de prestigio a la denominación anterior. Otro ítem fundamental, como era el nombre del club, estaba resuelto. El glorioso Club Atlético Boca Juniors comenzaba a escribir su magnífica historia bajo la presidencia de Esteban Baglietto, de apenas 17 años de edad. Las crónicas de aquella época resaltan que la primera camiseta que utilizó Boca Juniors fue de color rosa. La usó en un partido barrial. Fue debut y despedida de ese color debido a las cargadas de los jugadores del equipo rival. El segundo diseño de casaca resultó a finísimas rayas verticales blancas y negras. Otras crónicas de aquella época cuentan que dicha camiseta era a rayas verticales, pero blancas y azules. Con esta otra indumentaria tampoco hubo consenso. Las reuniones se realizaban con mayor frecuencia y cada vez más vecinos del barrio participaban de las mismas. Fue así que en una de ellas, el señor Juan Brichetto fue el ideólogo de los colores de Boca Juniors. Debido a su trabajo encargado de dar paso a los vapores que navegaban por la dársena, entre los diques 1 y 2 en el cruce con la calle Estados Unidos, pensó que la bandera del primer buque que pasara por su puesto le daría la divisa al club. Así fue. La idea fue apoyada por todos los demás. Toda la gente que debatía este asunto se dirigió hacia el puerto a esperar el primer barco que llegara. Fue un buque de origen sueco. A casi todos les agradó el fondo azul crucificado en amarillo de la bandera de Suecia. Allí estuvo el origen de los colores del club. Este hecho ocurrió un indeterminado día del año 1907. La primera casaca con estos colores fue azul con una banda cruzada en amarillo. En 1910 se empezaría a usar la tradicional azul con una franja horizontal en el medio de color amarillo oro. El primer encuentro que disputó Boca Juniors a días de su fundación y con la ya mencionada casaca rosa, fue el 6 de mayo de 1905 ante el Club Mariano Moreno. El resultado fue favorable a Boca Juniors por 3-1. Los 11 jugadores que por aquella primera participación quedaron en la historia fueron los siguientes: De los Santos arquero, Vergara y Cerezo defensores, Priano, Peney y Rian mediocampistas, Grande, Juan Farenga, Moltedo, Antonio Farenga y Bacigalupi delanteros. Luego de una serie de éxitos más, los dirigentes de Boca Juniors inscribieron a la institución en la Liga de Villalobos, una de las tantas asociaciones de aquella época. El 8 de diciembre de 1907 Boca Juniors disputó su primer encuentro de carácter internacional. El rival fue el equipo El Universal de Montevideo, Uruguay. Con el esfuerzo de un centenar de personas, compuestas por dirigentes, jugadores, socios y simpatizantes, Boca Juniors tuvo su primera cancha en un predio del barrio de La Boca situado entre las calles Gaboto, Mendoza, Senguel y Colorado. Entre todas las personas mencionadas nivelaron el terreno, demarcaron el campo de juego, fijaron los tirantes de madera para los arcos, cercaron el perímetro con alambre, construyeron una casilla de chapa que usaban de vestuario y colocaron gradas con algunos pocos tablones. Así Boca Juniors tuvo su primera casa.
Teodoro Farenga y Bartolomé Garibaldi, con el mandato de la comisión directiva de Boca Juniors, gestionaron ante la Argentine Football Association la afiliación a la entidad, que finalmente le concedieron en marzo de 1908. Participó en los torneos de segunda división hasta su ascenso a primera en 1913. Obtenida la afiliación solicitada, debió adaptarse a las disposiciones reglamentarias y cambiar el lugar de su campo de juego. El gobierno nacional le cedió a título precario a Boca Juniors un terreno en la isla de Marchi, detrás de las ya desaparecidas Carboneras Wilson. De este lugar Boca Juniors sería desalojado en el año 1912. Los dirigentes, entonces, alquilaron un terreno en el barrio sureño de Wilde por 200 pesos mensuales. El abandono del barrio le significó a Boca Juniors la pérdida de 1.200 socios de los 1.500 que tenía en ese momento. Esto se produjo a modo de protesta por haber abandonado el barrio de origen. La vuelta a la Boca se produjo en el mes de mayo de 1916, cuando con los mismos tablones del estadio de Wilde se inaugura una nueva cancha situada entre las calles Ministro Brin y Pérez Galdós. Ya en 1923 se asentó en el terreno de la calle Bransen y del crucero actual predio, donde un año después, 6 de junio de 1924, inauguraría el estadio de madera con la presencia del presidente de la República, Marcelo T. de Alvear. En aquella oportunidad jugó un partido inaugural con Nacional de Montevideo, ganándole por 2-1. Más adelante el estadio dejaría de lado las maderas y se convertiría de cemento. El 25 de mayo de 1940 y bajo la presidencia en el club del señor Eduardo Sánchez Terrero nace la tan legendaria Bombonera. Ese día se jugó un partido amistoso ante San Lorenzo de Almagro. El partido lo ganó Boca por 2-0. El impulsor de esta obra fue el señor Camilo Cichero, presidente de Boca entre los años 1937 y 1938. En 1919 Boca Juniors alcanzó su primera estrella. Cada certamen que se ganaba se distinguía con una estrella por cada torneo ganado oficial, ya sea en carácter local o internacional. En 1919 el campeonato se suspendió al producirse un cisma en la Asociación Argentina de Fútbol, que en 1913 había cambiado la denominación del inglés al castellano. El equipo de Boca iba puntero y por ello se lo declaró oficialmente campeón. Un año después la institución conquistó el segundo título. En 1913, debido a una disposición de la asociación, que por entonces solo contaba con 6 equipos en la categoría superior, se decide incorporar a primera, además de Boca Juniors, a Estudiantil Porteño, Ferrocarril Oeste, Platense, Banfield, Olivos, Comercio, Ferrocarril Sud y Riachuelo. El torneo se dividió en 3 zonas y el debut en primera división puso a Boca frente al Club Estudiantil Porteño. Ganó Boca 4-2. En 1925 Boca Juniors quiso probar fuerzas con equipos europeos en sus propios campos de juego. Ese momento había logrado los campeonatos de 1919, 1920, 1923, 1924 y luego de la gira el torneo de ese año 1925. Fue el primer equipo argentino que compitió en Europa. Su actuación fue espectacular. El barrio de La Boca estaba compuesto, desde la época de la fundación del club, por humildes inmigrantes italianos que se afincaron en la zona para desarrollar allí diferentes tareas relacionadas con la navegación comercial. La mayoría de los llegados de la península itálica eran de Génova. Los nativos de ese lugar se los conoce con el calificativo de xeneices genoveses. Debido a que varios de los fundadores del club eran de esa descendencia, se usa el apelativo xeneice. La calificación de la 12 que se ganó la parcialidad de Boca, data del año 1910, cuando los enfervorizados hinchas comenzaron a destacarse sobre los de los demás equipos por su espíritu triunfalista y sus demostraciones bullangueras. Las crónicas de aquellos tiempos comenzaron entonces a decir que Boca Juniors salía siempre a la cancha con un jugador más. La mayor goleada fue durante el certamen de 1942, octava fecha. Derrotó a Tigre por 11-1 en la Bombonera, con goles de Barrios 3, Rosell 3, La Ferrara 2, Corcuera, Zárraga y Balsecchi 1. Ese año, Boca Juniors terminó 5 en la tabla de posiciones. Hasta el momento y en toda la historia xeneice fue Roberto Mouzó el que más veces vistió la camiseta azul y oro. Jugó 396 partidos oficiales entre los años 1971 a 1984. Creemos que esa marca va a ser muy difícil que se supere debido a que hoy en día los jugadores se transfieren rápidamente en sumas millonarias asegurándose así su futuro económico.
Lo siguen Hugo Orlando Gatti con 381 partidos desde 1976 a 1988. Silvio Marzolini con 366 desde 1960 a 1972. Antonio Ubaldo Ratín con 353 desde 1956 y 1970. Ernesto Lasati con 351 desde 1934 a 1947. Natalio Pescia con 345 desde 1942 a 1956. Carlos Fernando Navarro Montoya con 333 desde 1988 a 1996. Rubén José Suñé con 329 desde 1967 a 1972 y luego desde 1976 a 1980. Jorge José Benítez con 305 desde 1973 a 1983. Antonio Roma con 303 desde 1960 a 1972. Sin dudas fue uno de los proyectos más ambiciosos encarados en la visa institucional de Boca Juniors. Debido a la, por entonces, devastada economía de nuestro país, no pudo concretarse tal como lo había soñado don Alberto J. Armando. La Ciudad Deportiva fue una impresionante obra que comenzó a tomar forma el 3 de septiembre de 1965, cuando empezaron las tareas de relleno del Río de la Plata en la costanera sur. Hasta donde se pudo avanzar, se construyeron 30 hectáreas sobre un total de 6 islas comunicadas por puentes, en la que se llegó a inaugurar un anfiteatro para 1.200 personas, confitería, restaurante, autocine, canchas de fútbol, tenis y básquet, 2 piletas de natación y un sector para la pesca y para otras actividades sociales y deportivas. Inclusive, se llegaron a colocar los pilotes para el nuevo estadio Xeneize, que según Alberto J. Armando, se inauguraría el 25 de mayo de 1975. La hiperinflación de la época terminó echando el proyecto por la borda y finalmente aquellos terrenos ganados al río, fueron vendidos hace algunos años. El 27 de diciembre de 2000, en una ceremonia realizada en La Bombonera, se cambió el nombre del estadio Camilo Cichero por el de Alberto J. Armando, el presidente de Boca Juniors más triunfador y con más años al cargo del club de toda la historia. Entre otras personalidades se encontraba la viuda del expresidente.